Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy a gusto y sobre todo muy atentos, ya que este es un podcast muy informativo sobre un tema muy interesante y a su vez complejo como lo es el psicoanálisis. Es esa palabra que escuchamos por todos lados cuando se habla de psicología, pero en realidad es un enfoque bastante extenso. De hecho, me atrevería a decir que es el más prolongado del área clínica. Pero bueno, no solo hablaremos de psicoanálisis, también veremos algunos temas relacionados con el conductismo, que de hecho se encuentra en todos lados y con frecuencia pasamos por desapercibido. Y bueno, iniciemos este podcast con mucho entusiasmo y espero que lo puedas disfrutar tanto como yo. Y para comenzar a introducirnos en estos temas, empecemos a ver cuáles son las bases filosóficas del psicoanálisis. Como bien sabemos o bien hemos escuchado, el padre del psicoanálisis es el neurólogo austriaco Sigmund Freud. Y si bien, aunque los fundamentos filosóficos que existen en el psicoanálisis no fueron como tal asumidos por Freud, se sabe que el padre del psicoanálisis tenía una admiración por la filosofía de Platón, Nietzsche y Schopenhauer. Además, el psicoanálisis tiene ciertas conexiones con algunas de las ideas filosóficas de Schopenhauer y se apoya en una concepción materialista y a su vez positivista, real, y sostiene la antropología que nace de las ideas del filósofo Danzig, referentes a la noción de la represión, la valoración de los impulsos sexuales, el inconsciente, el instinto de muerte, el fatalismo y la creencia de que la esencia de las relaciones humanas es el conflicto. Suena muy increíble esto, ¿no? Pero bueno, en el psicoanálisis también podemos encontrar algunos conceptos. Uno de ellos, que es el más conocido, está el concepto del ello, el yo y el superyo. De hecho, nos menciona que el ello es una parte impulsiva que se guía por el principio de placer, llegando incluso a una gratificación inmediata. El ego aparece para frenar al ello, mientras tanto el superyo se dice que aparece a partir de los 5 años y se refiere a la moral. Otro concepto es el consciente, el preconsciente y inconsciente, el cual señala que en el consciente está ubicado todo aquello de lo que nos damos cuenta. Por otro lado, en el preconsciente está la información de la que tenemos que indagar para poder recordar, mientras que en el inconsciente está toda la información que es menos aceptada, pero que sin embargo influye en nuestro comportamiento sin que seamos capaces de notarlo o al menos no fácilmente. Este es un concepto muy popular. De hecho, existe una imagen de un iceberg donde Freud, digamos que plasma estos tres conceptos, poniendo en la punta del iceberg el consciente, en la parte de en medio el preconsciente y hasta abajo el inconsciente. Es una forma de representar cómo estamos estructurados de alguna forma. De hecho, en esta última parte del inconsciente es donde Freud toma una importancia a la interpretación de los sueños, ya que así se puede descubrir algo del inconsciente y aquí se puede encontrar con situaciones reprimidas que se manifiestan por medio de la parte onírica. Un concepto más es la libido. De hecho, la libido es un sinónimo del deseo sexual. Este concepto lo consideró Freud en el estudio de la infancia, ya que consideraba que desde que nacemos está presente y al tener una excitación insatisfecha acumulada podría dar origen, por ejemplo, a la angustia. Un subtema igual de interesante son las aplicaciones del psicoanálisis en la psicología clínica. Pues bueno, como tal, la principal intención del psicoanálisis es aprender y abordar el inconsciente, ya que de acuerdo a esta rama de la psicología considera que es la parte que causa nuestras afecciones o trastornos psicológicos y a su vez explora principalmente las etapas de la infancia para así poder detectar si posiblemente hubo por ahí una situación que genere impacto en el desarrollo de la persona. En esta aplicación el psicoanálisis
se suelen considerar algunos principios básicos. Por ejemplo, que los síntomas que se ven exteriorizados son a causa de afectaciones latentes. También los conflictos psicológicos llegan a ser a consecuencia de cuestiones del inconsciente, y a su vez estos pueden ser que se originen por problemas que quizá no fueron resueltos durante la infancia o por algún trauma que en algún momento haya sido reprimido. Y bueno, toda esta información se obtiene del inconsciente. Para ello se llega a hacer uso de técnicas como la asociación libre, en donde el paciente menciona todo aquello que piensa que puede estar sucediendo en su vida sin que éste sea interrumpido. O está la técnica de la transferencia terapéutica, en donde, como el mismo nombre lo indica, el paciente transfiere emociones, sentimientos o creencias relacionadas a personas que quizá considere importantes hacia el terapeuta. Y por último está la técnica de la interpretación, donde por medio de la interpretación de lo que llega a comentar el paciente, llega a un análisis más claro. Cabe mencionar que Freud influyó en varios de los estudiosos de la psicología. Uno de ellos es el psiquiatra y psicoanalista Lacan, quien fue uno de los principales participantes del neopsicoanálisis, en donde propuso que la ciencia da paso a la creación de la idea del inconsciente, ya que a partir del vacío que ésta genera por medio del lenguaje es donde el inconsciente podría hablar. Por otro lado, Lacan afirma que la terapia psicoanalítica es una acción concretada que da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico, radicando en hablar, ya que en algún momento de este acto se puede ubicar lo más profundo de la persona en la relación que existe entre la palabra y el deseo. Pero bueno, esto es solo una parte que quizá es poco mencionada del psicoanálisis. Sin embargo, es solo una fracción, pero bueno, es momento de hablar sobre temas relacionados con el conductismo. En algún momento quizás has escuchado hablar sobre la psicología cognitiva asociacionista. Bueno, esta es una teoría que tiene bases en aportaciones de Aristóteles y filósofos como Locke y Hume. De hecho, fue desarrollada por David Hartley y John Stuart, quienes postularon que se llega a la conciencia a través de la combinación de los estímulos y los sentidos, haciendo que los procesos mentales se den de forma continua en base a leyes que vinculamos con estos estímulos. Bueno, dicho en otras palabras, se adquiere el conocimiento a través de la experiencia vinculada a las sensaciones que genera la interacción con los estímulos que se reúnen con las leyes de la asociación. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuáles son esas leyes de asociación? Bueno, pues en primer lugar, las leyes de asociación se constan de 6 partes. Una de ellas es la contigüidad, que refiere a que si dos sucesos o dos estímulos ocurren de forma cercana, son asociados. Está la ley de semejanza, y esta se da cuando dos estímulos activan representaciones mentales parecidas, y dado a esto se crea una semejanza entre los vínculos de una forma más sencilla. Está la ley del contraste, que en esta ley menciona que si dos estímulos son diferentes, también suelen asociarse. Está la ley de frecuencia, que es una ley que de hecho desde mi punto de vista suele ser más fortalecida, debido a que los sucesos que más se repiten son almacenados en la mente con mayor frecuencia. Está la ley de la recencia, y pues según esta ley, entre más reciente sea el tiempo en el que se obtienen dos estímulos, será más intenso el vínculo. Y bueno, tenemos la ley del efecto, que fue formulada por el psicólogo y pedagogo Edward Thorndike, donde dice que la respuesta del sujeto que tenga relación de contigüidad con consecuencias reforzantes son mayormente asociadas al estímulo que se produjo en la primera respuesta del sujeto. Esto hace más probable la repetición, por supuesto. Y bueno, como siguiente subtema está
la crisis del conductismo y la revolución cognitiva. Es un poco confuso, sin embargo, la explicación es que la revolución cognitiva es el nombre que recibe el paso del conductismo al cognitivismo. Esto en la psicología experimental de Estados Unidos, que de hecho se dio en el año de 1950. En este año se evidenció que el conductismo no podía explicar las experiencias subjetivas. Por otro lado, cabe mencionar que el psicólogo George Miller, quien fue uno de los principales protagonistas de la revolución cognitiva, mencionó que en 1960 se realizó un llamado de colaboración en donde sucedió algo interdisciplinario, ya que Harvard lo llamó estudios cognitivos, en Carnegie Mellon lo llamaron psicología del procesamiento de la información y en Joya lo llamaron ciencia cognitiva. Esto como tal desencadena que con la revolución cognitiva tuvo mayor influencia la psicología y la ciencia cognitiva, dominando y reemplazando así el conductismo en la psicología experimental. Tanto fue así que en la actualidad la psicología cognitiva tiene una mayor interacción e integración teórica en las neurociencias en cuanto al estudio de las emociones y la lingüística, situación que los conductistas pues no lograron situar. Esto obviamente pues no fue muy favorable para los conductistas, pero bueno, con esto último logramos cerrar esta breve información referente al psicoanálisis y un poco al conductismo. Espero que haya sido no solo de su agrado, sino también puedan ampliar el conocimiento de dos corrientes psicológicas. Y pues bueno, sin más que decir, me despido y gracias por la atención.